Vamos a estudiar ahora algunas de las aplicaciones del teorema central del límite para aproximar algunas distribuciones. Pensad que tuviésemos una distribución de Poisson, ¿vale? Donde tenemos que la media es un número n, un número natural, es decir, pues 125, ¿vale? Es decir, un número entero, que no tiene decimales y además positivo. Bien, ¿qué sucede? Por las propiedades que hemos estudiado de la Poisson, por las propiedades de la distribución de Poisson, lo que sabemos es que esa i la podemos expresar como suma de variables aleatorias, Poisson también, cada una de ellas de media 1. Es decir, tengo x y variables que son independientes e idénticamente distribuidas como Poisson de tamaño 1. El teorema central del límite lo que me diría es que xy, más que xy, digamos que la media de esas xy, ¿vale? Pues se va a comportar como una normal. ¿De qué parámetros? Pues fíjate que cada una de esas x sub i tenía una esperanza de 1 y una varianza de 1 también. Esto sigue siendo por las propiedades de la Poisson. Vale. Entonces, va a ser una normal de media 1 y desviación estándar, pues va a ser sigma dividido raíz de n, o lo que es lo mismo, la varianza es sigma cuadrado, que sigue siendo 1, ¿vale? Partido n, ¿vale? Y eso es exactamente nuestra distribución de la media. Ahora bien, la media es simplemente n veces la suma de las variables. La suma de las variables al revés. La suma de las variables, es decir, x, que hemos dicho que era x1 más x2 más hasta xn, es igual a n veces la media de xn. Bien, pues ahora solo tengo que utilizar las propiedades de la normal para decir que la i se comportará como una normal de media n, puesto que la media la esperanza de n veces xn será igual a n por la esperanza de x barra n, que es exactamente n, ¿vale? Porque esto vale 1. Y luego la varianza de n x, o sea, la media de n variables es n al cuadrado por la varianza de cada una de ellas, que como habíamos dicho que esta valía 1, ¿vale? Pues entonces es n cuadrado. Y dicho esto, pues tengo que la varianza de esa nueva, esto es 1 partido n, por tanto aquí tengo n, este se va con este y lo que no queda es n, que es exactamente la forma que nos aparece aquí. Otra de las aproximaciones que podemos hacer mediante el teorema central del límite es la convergencia de una distribución gamma a una distribución normal. Igual, por el mismo tipo de razonamiento. Fijaros, si yo tengo una i que es una gamma, donde el primer parámetro, n, es un número natural, un número entero, bueno, pues fijaros, yo tengo que se puede descomponer en una suma de gamma de primer parámetro 1, es decir, en una suma de exponenciales de parámetros, en este caso hemos puesto lambda, ¿vale? Podéis haber puesto beta, que es lo que habíamos utilizado anteriormente, ¿vale? Simplemente el segundo parámetro, tenemos una exponencial de parámetro ese que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, simplemente yo sé por las propiedades de la gamma, y esto es simplemente por las propiedades de la gamma, ¿vale? Que la suma de exponenciales pues es una gamma con primer parámetro el número de sumas y con segundo parámetro el parámetro de la exponencial. Y utilizando el mismo teorema de antes, tenemos que la suma de gamma se puede expresar como una normal de parámetros n partido lambda
y n partido lambda cuadrado. Cuidado, esto viene simplemente por el hecho de que la esperanza de cada una de las xy, dado que es una exponencial, pues la esperanza será 1 partido lambda y la varianza de cada una de ellas será 1 partido lambda al cuadrado, ¿vale? Y de ahí sale esa distribución, esa media y esa varianza de la distribución normal, haciendo exactamente el mismo razonamiento que hemos hecho antes en el caso de la aproximación de una normal a una, de una Poisson a una normal. Y después tenemos la convergencia de una distribución binomial a una distribución normal. Cuando tenemos esta, básicamente vamos a hacer lo mismo. Si yo tengo una i que es una binomial, aquí el n es el número de experimentos, que es el que hemos utilizado siempre, y pi es el número de la probabilidad de éxito, pues podemos considerar i como la suma de variables Bernoulli, ¿vale? Eso es también una propiedad de las variables Bernoulli. Básicamente acordaros que cuando tengo una variable Bernoulli solamente puede ser 0, 1 y una binomial es el número de unos que encontraríamos en n intentos, ¿vale? Entonces es una suma realmente de esas variables. Y utilizando que la esperanza de cada una de esas xy sería pi y la varianza de cada una de esas xy va a ser pi por 1 menos pi, pues podemos obtener que la aproximación normal de esa suma, que por tanto la aproximación normal de una binomial es una normal de media n pi y varianza n pi por 1 menos pi, ¿vale? Esta es una de las aproximaciones que más se utiliza en estadística, pero tiene un pequeño inconveniente, digamos. Yo, si tengo una distribución normal, una variable normal puede tomar cualquier valor en el intervalo, en la recta real, ¿vale? Sin embargo, cuando yo tengo una distribución como una binomial, esa variable solo puede tomar valores 0, 1, 2, hasta n, ¿vale? Eso por una parte. Pero es que además, cuando yo calcule la probabilidad de que i sea exactamente igual a 1 o la probabilidad de que i sea exactamente igual a 2, vamos a poner k, ¿vale? Donde k sea un valor 0, 1, 2, hasta n. Lo que me va a pasar es que esto en una distribución normal va a ser 0, pero sin embargo en una distribución binomial no lo es, ¿vale? Porque es exactamente discreta. ¿Qué hacemos entonces? Pues vamos a hacer lo que se conoce como corrección por continuidad. En la corrección por continuidad lo que vamos a hacer es que en vez de calcular la probabilidad de que i sea exactamente igual a un valor i, ¿vale? O k como poníamos antes, pues que sea exactamente igual le vamos a dar un intervalo. En lugar de hacerlo exacto, vamos a hacer un intervalo y vamos a decir que esté entre realmente el intervalo i menos 0,5 e i más 0,5, ¿vale? Entonces vamos a calcular la probabilidad de que nuestra variable esté en ese intervalo. Y simplemente esta fórmula que nos aparece aquí, que es la que se conoce como corrección por continuidad, lo que nos hace es estandarizar los valores para poder utilizar la distribución acumulada de una normal 0,1, ¿vale? Acordaros que esa phi mayúscula era la función de distribución acumulada de una distribución normal 0,1. ¿Vale? Y con esa fórmula pues podemos calcular, podemos aproximar esa distribución binomial. Ahora bien, no sé si os acordáis que ya hemos hecho aproximaciones de la normal, de la binomial por otra distribución. Habíamos hecho una aproximación a la Poisson, ¿vale? Si os acordáis, cuando teníamos n muy grande, cuando n era grande, podíamos aproximar la binomial por una distribución de Poisson. Pues bien, ¿cuándo va a funcionar mejor una o cuándo la otra? Pues va a depender de la probabilidad. Si la probabilidad de éxito está alrededor de 1,5, lo mejor será utilizar la distribución, la aproximación normal.
Sin embargo, si lo que tenemos es un pi muy pequeño, lo mejor será utilizar una aproximación de Poisson, ¿vale? Y eso es la forma de decidir cuál es la distribución que vamos a utilizar, la aproximación que vamos a utilizar.